Para montar la lengüeta en el frontal de nuestro bolso, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a perforar unos puntos, vamos a lesnar. ¿De dónde a dónde vamos a perforar? Vamos a perforar no desde acá de la esquina, sino vamos a lesnar desde este punto que es el ángulo de este cuadrado donde se une la costura al frontal. Entonces, perforo de aquí todo ese contorno hasta este punto de acá donde inicia la costura que va a ir en este sentido. Entonces solamente voy a perforar ahí y voy a hacer esas costuras, porque después sí voy a perforar estos últimos puntos cuando ya las monto en el frontal. Entonces por ahora voy a hacer solamente las perforaciones de aquí hasta acá y hago esa costura. ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Ya sabemos, necesitamos nuestra lesna y la base sobre la cual vamos a lesnar. En este caso tenemos la eva de 3-4 centímetros de grosor, la que ustedes tengan. Y tengo que marcar una entrada constante, o sea, con mi dedo en este caso yo voy a marcar hasta dónde va a llegar la profundidad de la entrada de la lesna, siempre en el mismo sentido, y me guío por los puntos que ya están ahí. Hasta llegar acá al otro lado. Aquí voy llegando ya hasta donde debo terminar de lesnar. Estos puntos de acá todavía no, solamente de aquí hasta acá, como ya ven. Nos van a quedar de esta manera. Y hago mi costura. Para nosotros iniciar a hacer esta costura, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por el punto, respetando este cuadrado que vemos acá, inicio en toda la esquina, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a dejar el hilo ahí un poquito larguito para después que me quede por la parte de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir en costura en forma de látigo, o sea, por el contorno del borde, salgo en ese punto, entro por debajo. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Voy al siguiente punto y así sucesivamente hasta llegar hasta el otro lado donde la necesito, manteniendo siempre la misma distancia. Hay que irla organizando, que no les quede ni muy suelta, ni tampoco que les quede muy ajustada. Entonces es importante tener en cuenta eso. Miramos acá el siguiente punto y la vamos ajustando. Aquí yo también la puedo sostener y voy al siguiente punto para que no se me corra, con mucho cuidado de no romper el foamy. En este caso el cuero obviamente es más resistente, pero con el foamy tenemos que tener más cuidado. Y ahí la voy organizando hasta llegar al otro lado. Siempre debe mantenerme la misma amplitud de punto a punto, la misma distancia. No debe ser más cerrado en un lado ni más abierto en el otro. Entonces tenemos que mantener la misma distancia. La ubico, voy al siguiente punto y sigo con mi costura, manteniéndola organizada. Ni muy tenso ni tampoco suelto, porque si no se va a ver mal. Y aquí ya voy llegando al otro lado donde termino temporalmente esta costura. La voy ubicando, falta un punto para mirar hasta dónde llega esa costura. Entonces esta costura llega hasta este punto de acá. Aquí lo acomodo y podemos observar que todas las costuras deben estar muy parejas. Este hilo acá no lo corto, ya vamos a ver cómo seguimos nosotros, porque este resto de hilo acá nos sirve para anclarlo en el frontal de nuestra pieza donde va esta chapita. Esta costura que estamos viendo acá se llama costura látigo, que va al borde, por el borde de la pieza, que rodea siempre el borde y va en este sentido, punto tras punto. Acá nosotros, para montarla en nuestro frontal, con esta misma costura vamos a hacer una pequeña variación. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es montar en este lado nosotros el piolín o el broche que le vayamos a colocar. En este caso yo le voy a colocar un piolín.
Bueno, aquí tengo el piolín. El piolín se compone de dos partes, la parte superior, ¿sí? Y el tornillo. Este vendría a ser la parte superior, el de la cabecita redonda, y tenemos acá el tornillo. Con el tornillo nosotros vemos que este tornillo se encaja acá de esta manera, pues obviamente que tenemos que atornillarlo. Entonces, para utilizarlo, el de la cabecita redonda, la parte de la cabeza redonda es la que queda visible en nuestra chapeta. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Teniendo en cuenta el grosor de la pata del tornillo, cuando nosotros tenemos en cuenta este grosor de esta pata, de este tornillo, buscamos un sacabocado redondo que sea de ese grosor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para el caso de este tornillo podemos utilizar un sacabocado redondo número 2, máximo 2,5. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos nosotros nuestra fibra para troquelar. Retiramos acá estas piezas y en este centro, de acuerdo a la información que tenía el molde cuando corté esta pieza, marqué este centro. Entonces vamos a perforar ahí. Perforo y me queda de esta manera. Después de que perforo, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Por el inferior de la pieza, lo que queda por el revés, por donde está nuestro hilo, por donde iniciamos la costura, meto ese tornillo, lo meto de esta manera, como ustedes ven acá, y con esta parte, la otra parte del piolín, que es lo que va en el frente del producto, lo visible, lo giro hasta ajustarlo ligeramente y después, ¿qué voy a hacer? Lo sostengo y lo sostengo de esta manera y cojo con el destornillador de pala. Todo depende de la forma de acá del tornillo. Hay uno se estrella, este es de pala, entonces lo ajusto, lo aprieto. ¿Qué se recomienda cuando vamos a hacer con nuestras piezas de cuero? Una recomendación que les doy es antes de ajustar el tornillo aquí en esta zona, es aplicarle un poquito de super bonder o super krill en la cabeza del tornillo con mucho cuidado que no se les vaya a chorrear. Aplican un poquito que les quede aquí en las ranuras del tornillo, lo colocamos y ahí sí lo atornillamos. Eso nos va a ayudar a que con el uso no se nos afloje para cualquier producto. Entonces lo recomendable es aplicarle un poquitico de pegante fijo que les nombré ahorita y atornillamos nosotros nuestra pieza de super bonder y con eso el tornillo de ahí no se les va a zafar. Entonces, para que tengan en cuenta la recomendación. Cuando ya tenemos ajustado acá nuestro tornillo, ahora sí podemos montar nosotros sobre el frontal de nuestro producto esta pieza. Lo vamos a hacer. Aquí ya tenemos marcados unos punticos y acá vamos a hacer, para que sea más práctico y más fija la posición de la pieza, vamos a aplicarle pegante. Lo vamos a aplicar aquí por el revés de la pieza. Lo vamos a ir aplicando. Acá lo vamos a ir aplicando ese pegante. No nos podemos salir de ese cuadrado que teníamos ahí marcadito. Si yo quiero de una vez, le aplico a la pieza al hilo que me quedaba ahí suelto para que se me sostenga. Lo dejo acá a un lado y aquí por dentro de esta pieza, como teníamos en el frontal de la pieza, ya teníamos marcados los puntos donde va a montar esa lengüeta. Voy a aplicar también un poquito de pegante para que se me sostenga. Solamente por dentro de esas marcaciones que tengo ahí. Ahí solamente tengo la marca de los puntos, más no está perforado. Lo dejamos secar y ahorita lo unimos. Una vez que ya le demos el tiempo de secado, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a guiar por los puntos para que nos quede pegada la pieza ahí y que nos quede derecha, obviamente. Entonces cuando ya estamos seguros que ahí nos va a quedar la pieza, entonces presionamos para que se nos sostenga. Y este hilo sigue aquí por encima, como ustedes ven. Después de que ya lo tengo ya así, ahora sí que voy a hacer, voy a perforar estos puntos de adentro y voy a hacer, si uno quiere puede utilizar solamente estos puntos, o aquí en esta zona podemos hacer una costura cruzada.
Para que aprendamos a hacer esa costura cruzada, yo voy a hacer lo siguiente. Primero voy a perforar esos puntos para visualizarlos con el mismo elemento o lesna con la cual estaba trabajando. Entonces, tengo que tener cuidado de no cortar con la lesna el hilo que está ahí. Entonces, perforo ese punto y perforo los otros puntos que están ahí, con la misma profundidad que hice los de la lengüeta. Sigo perforando acá como lo vemos. Perforo este con cuidado y estos de acá. Ahí estoy atravesando con la perforación las dos piezas, tanto la lengüeta como el frontal. Y ahora, si yo quiero seguir con esta misma costura, entonces la idea ¿cuál es? Si yo voy a hacer, perdónenme, la costura en X acá y voy a hacer unos puntos paralelos, como si perforara aquí bien pegado al borde de mi pieza, perforo acá, al paralelo de este, al paralelo de este, al paralelo de este, al paralelo de este mismo acá por este lado, y así con cada uno de ellos. Entonces lo voy a hacer. Vengo, perforo acá al paralelo, como ustedes ven acá, lo voy a voltear para que lo vean mejor. Aquí vamos a ampliar un poco. Al paralelo de este, pegado al borde de la lengüeta, al paralelo, aquí la giro y sigo trabajando. Para que siga con la misma inclinación, no voy al paralelo, sino al cruzado que me quedó aquí por fuera, y me devuelvo por debajo al paralelo de ese, el cual acabé de ingresar, como ustedes ven acá. Entonces, fui primero, entré a este, y por debajo voy al paralelo de donde acabé de ingresar, que es este. Voy al diagonal y al paralelo, diagonal y al paralelo. Entonces continúo acá, diagonal y al paralelo, diagonal y al paralelo. Acá giro la pieza para poderla manipular más fácilmente. Voy a diagonal, me queda este punto solo, porque cuando me devuelva es que se cierra. Al paralelo, y así llevo mi costura hasta acá. Cuando ya llego aquí a este último punto que queda acá en diagonal, entro acá. Aquí nosotros podemos ver que estas diagonales no se pierden y siguieron su mecánica por este lado. Pero yo en esta zona quiero que me quede en X. Entonces, ¿qué hago? Entre ese último punto voy al paralelo, vuelvo a salir acá donde ustedes observan la aguja, y ahora me devuelvo en este sentido y lo mismo, voy al diagonal, y cuando ya voy aquí en el diagonal ya se me construye esa puntada en cruz, como ustedes observan ahí. Por debajo voy al paralelo de ese mismo, diagonal, y fíjense que ahí me va quedando la costura cruzada, y así sigo hasta llegar hasta este punto. Aquí ya voy llegando al último punto de cruz para comenzar a hacer esta costura que ustedes observan acá. Entonces voy al paralelo por donde entré, salgo a este punto que ustedes observan ahí, y ahora aquí me voy en alternada, entra y sale hasta llegar a la otra esquina. Y aquí lo ideal es que fíjense que los puntos todos nos coinciden. Aquí nos quedan lo mismo que quedó al lado derecho, nos queda al lado izquierdo, o lo mismo que quedó al lado izquierdo de su pantalla nos queda al lado derecho. Y vengo aquí por detrás y ¿qué hago? Remato mi costura. Entonces yo puedo venir acá al siguiente punto
Voy aquí al siguiente punto y entro acá. Para que esa costura me quede escondida, entonces la paso por debajo de 3 puntos. Y aquí me quedaría por dentro de esa manera. Bueno, aquí ya tenemos nosotros nuestra chapeta ya cosida al frontal de nuestra pieza. Si nosotros queremos cubrir esta zona, podríamos cortar un pedazo de cuero delgado, muy delgado, y no exactamente de este mismo tamaño, sino podemos colocarle más o menos que sea 1 centímetro más grande que este contorno. Marcamos esa pieza aquí en el respaldo, que nos quede centrado, aplicamos pegante en esa zona y lo mismo pegante en el revés de la pieza y luego venimos y la montamos. No nos debe quedar el cuero que le pongamos acá cerca a este borde, por eso les hablo que sea de 1 centímetro por contorno. En este caso la pieza podría llegar a quedarnos de esta manera, preferiblemente curvar las esquinas y desbastar en plano por la parte del revés de la pieza de cuero. Desbastamos acá para que los bordes nos queden muy delgados, más o menos el desbaste puede ser 5 milímetros del ancho del desbaste, tumbadito casi a punto cero, muy delgado en los bordes. Aplicamos pegante, obviamente tengo que tener marcada la forma de la pieza acá por el revés, aplico pegante y vengo y pego para que me quede así y me quede cubierto, y lo pegamos pegante plano obviamente en toda la pieza y acá en esta zona. Lo pegamos para que nos quede muy bien disimulado y con eso no se nos suelta. Y las esquinas de esta pieza, porque deben ser redondeadas para que no se estén levantando fácilmente. Obviamente todo depende de el pegante, lo bien que lo hayamos aplicado. Una vez que ya tenemos nosotros nuestra pieza pegadita, pues ¿qué hacemos? La presionamos, pero en este sentido, del derecho de la pieza hacia abajo. La presionamos para que los bordes nos queden muy bien adheridos. Cuando ya está así, podemos, si vamos a martillar, tener mucho cuidado a la hora de martillar, preferiblemente no desde que hayamos aplicado muy bien el pegante, y con eso aquí ya no se nos ve la costura y no va a molestar a la hora de la manipulación, y también nos ayuda a proteger la calidad de la costura y que el hilo no se nos suelte. Entonces así podemos nosotros dejar nuestro frontal.